Y atención, ecuatorianos, expertos, escuchen bien esta noticia. Expertos advierten sobre crisis estructural en las Fuerzas Armadas y su impacto en la seguridad ciudadana. Michelle Maffei, reconocida experta en seguridad, aseguró que en el programa Café La Posta que los problemas relacionados con las Fuerzas Armadas no son un fenómeno reciente, sino el resultado de años de desarticulación institucional y falta de políticas claras para enfrentar la inseguridad en el país. Según Maffei, a pesar de que diversas instituciones de seguridad han sido desplegadas en las calles o asignadas a custodiar cárceles, los índices delictivos continúan en aumento, evidenciando una crisis profunda en la estrategia de seguridad nacional. El problema no es solo de recursos o personal, sino de una planificación inadecuada que no aborda las causas estructurales de la violencia. Para la experta, esta situación refleja una desconexión entre las acciones implementadas por el Estado y las necesidades reales de la población. Vamos a mirar, Ecuador. Vamos a mirar y venimos a comentar. Además, Maffei destacó que el caso de los chalecos militares representa un dolor de cabeza adicional para el gobierno, ya que expone las debilidades internas de las Fuerzas Armadas y su vulnerabilidad frente a redes criminales organizadas. El problema de los chalecos no es solo un tema logístico o de equipamiento, es un síntoma más de la infiltración del crimen organizado en instituciones clave del Estado, indicó. La experta alertó que, si no se toman medidas urgentes para fortalecer la transparencia y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, el país podría enfrentar una escalada aún mayor de inseguridad y desconfianza ciudadana hacia estas instituciones. Ministerio de Defensa, que claro, es el ente que rige a las Fuerzas Armadas, que acompaña a las Fuerzas Armadas, que están en las calles y que serían parte de esta estrategia por parte del gobierno para acabar con la inseguridad. ¿Cómo ves tú que esta entidad, bueno, que es tan importante y que, como te digo, camina de la mano con las Fuerzas Armadas, esté en estos problemas? De alguna forma podría generar inconformidad, podría generar algún tipo de dilema dentro de las operaciones de seguridad en las filas de las Fuerzas Armadas, o solamente lo ves como un problema aislado que no afecta para nada a lo que podría pasar en los operativos de las Fuerzas Armadas, lejos de los chalecos que, claro, no los van a proteger, ¿no? Bueno, a mí me gusta ver esto como un fenómeno tipo gotero. Yo creo que evidentemente, más que todo por el momento electoral, puede ser un problema para el gobierno de Daniel Noboa, pero yo creo que el problema con las Fuerzas Armadas no es una cuestión reciente. Lo que ya ha sucedido con Fuerzas Armadas, más que todo después del mes de que ya estaban dentro de los centros de privación de libertad, cuando Inside Crime estaba reportando, cuando muchísimas ONGs también estaban reportando que nuevamente dinero, droga y también armas estaban entrando a los centros de privación de libertad, pese a presencia de Fuerzas Armadas, ya está corroyendo un poco no solamente la habilidad operativa de Fuerzas Armadas, sino también la aceptación que en el 2024, en enero del 2024, la aceptación popular de Fuerzas Armadas era del 88%. Entonces, yo creo que este problema de los chalecos es un problema para el gobierno, pero lamentablemente Fuerzas Armadas ya tiene el mismo problema que Policía Nacional, que ya están cooptados por el crimen organizado. Y esto no es una cuestión tampoco de decir, es que Fuerzas Armadas son los malos, igual que Policías Nacionales. Fuerzas Armadas, cuando se declara el conflicto interno armado, le rogaban al Ejecutivo no ir a los centros de privación de libertad ni mezclarse con el crimen organizado porque sabían que iban a tener el mismo problema de corrupción que Policía Nacional. ¿Y qué pasó después del mes y medio que ya estaban dentro de los centros de privación de libertad? Absolutamente nada. Ya puedes ver inclusive cómo la curva de violencia empieza a escalar después del mes y medio. ¿Por qué? Porque las actividades criminales dentro de las prisiones volvieron a su normalidad. Simplemente tuvieron que, se puede decir, formar nuevas cadenas de valores. ¿Qué significa eso?
corromper a nuevas personas que recién se estaban integrando a ese ambiente, sea por coerción en el hecho de que yo sé cómo te llamas y sé dónde está tu familia, o el hecho de que yo te puedo dar más de $2,000 mensuales, que es mucho más alto el monto económico que los salarios normales que muchísimas personas dentro de Fuerzas Armadas puedan estar recibiendo. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, la crisis de las Fuerzas Armadas y su impacto en la seguridad pública evidencian la necesidad urgente de replantear las políticas de defensa y protección ciudadana en Ecuador, como lo señala Michel Maffei. El problema va más allá de un simple despliegue militar o policial. Requiere abordar las causas profundas de la violencia y corregir las fallas estructurales que han permitido la infiltración del crimen organizado. El caso de los chalecos militares no solo pone en jaque la credibilidad de las instituciones de seguridad, sino que también demuestra la urgencia de actuar con transparencia y eficacia. Sin una intervención decidida, el país corre el riesgo de profundizar su crisis de gobernabilidad y perder aún más la confianza de sus ciudadanos en las instituciones encargadas de protegerlo, como en efecto ya está ocurriendo en Ecuador. Yo no creo en un policía. Cuando veo a un policía y me pide papeles, le digo primero enséñeme los suyos, porque yo no sé si es policía o es delincuente. El caso de los chalecos militares no es solo cuestión de equipamiento deficiente, sino una señal alarmante de la fragilidad institucional entre el crimen organizado y quienes están al frente. La advertencia de Maffei es clara. Cuando las Fuerzas Armadas se ven afectadas por irregularidades y posibles infiltraciones, la seguridad nacional está en riesgo y la confianza ciudadana se deteriora aún más. Ecuador. Si el gobierno no actúa con firmeza para garantizar transparencia y fortalecer la operatividad militar, el Ecuador podría enfrentar un escenario aún más crítico de inseguridad. No basta con excusas administrativas. Se necesitan medidas contundentes para depurar las instituciones y blindarlas contra la corrupción. La ciudadanía exige respuestas claras y acciones inmediatas. No solo discursos y discursitos del señor Noboa que minimicen una crisis que amenaza con profundizarse. Una crisis que nos tiene destrozados, una crisis que nos ha llevado al caos. Bien, la delincuencia crece, Estado desorganizado. Eso es lo que nos está diciendo el analista. Este Estado no tiene sostenibilidad, no es sostenible ni sustentable. Por eso pasa lo que pasa. Su desorganización es completa y allí todos los que están como ministros, el uno sabe más que el otro. El uno sale a hablar que sí, el otro sabe hablar que no, y no saben a dónde les apunta la nariz. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.